Lo que no comentamos todavía antes de ir a los audios es el diálogo que transcribís entre el CEO de Techint y el ministro de Trabajo, que es impresionante. Sí. Bueno, ese es un dato muy fuerte porque hay mucha gente que alguna gente, y sobre todo algunos colegas de medios comerciales, que se manifiestan sorprendidos por la reacción de Alberto ante los despidos de Techint. Ahora, yo conté cómo fue la historia. Alberto se enteró por los medios de que Techint despedía a 1.450 personas. Entonces le pidió al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que se comunicara con el presidente, con el CEO del holding nitro-luxemburgués, que es Daniel Novegil. Y Moroni lo llamó y Novegil le dijo, no, que no se preocupen porque no hemos mandado ningún telegrama, hasta ahora no hay ningún despido. Sí. Y Moroni dice, pero ¿y la publicación de que salió publicado en Noticias Argentinas? La fuente fue la agencia NA. Sí. Moroni dice, pero ¿y la publicación? No, lo que pasa es que sabíamos que el domingo Alberto va a decidir si prolonga o no prolonga la pandemia y queríamos que nos llamaran para discutir el tema. Entonces ahí es que montó en cólera el presidente, porque Novegil tranquilamente le confesó que era un apriete dirigido al gobierno. Claro. Y por otro lado, bueno, está el hecho de que Techint, digamos, el principal accionista de Techint, Paolo Roca, es la mayor fortuna del país. Él y sobre todo familiares y gerentes de Techint participaron en el blanqueo con miles de millones de pesos. Horacio, tenemos, si te parece, el audio de cuando vos le preguntás a Alberto sobre esto. ¿Querés que lo escuchemos y después nos comentás? Sí, por supuesto. Dale. Me parece que eso tiene una lógica mejor, que es que los que más han ganado o que los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado no pagando impuestos, porque así funciona el sistema, ¿no? Esa es plata que se obtiene en negro, que nunca se declara porque es obtenida ilegalmente, que se va a un paraíso fiscal y que un día se blanquea sin que nadie le pregunte cómo la hizo. Es mucho más razonable pedirle un esfuerzo a ellos que pedirle un esfuerzo a Carla Viciotti, que gana 150.000 pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus. Miren, los que hacen estas propuestas son los que después nos llaman populistas a nosotros. Horacio. Sí, bueno, esto fue en respuesta a una pregunta que le hice yo sobre el proyecto del diputado Máximo Kirchner para imponer un gravamen extraordinario a quienes blanquearon capitales en el año 17, entre quienes está Roca, la familia Macri, está el hermano del expresidente, está su suegra, están sus cuñadas y muchos funcionarios de su ex gobierno. Esa fue la respuesta de Alberto. Ahora retomo con lo que estaba contando de Techint. Entonces ahí fue que Alberto dijo, hizo la referencia a los miserables. No lo nombró a Paolo Roca, pero era evidente a qué se refería. Y esto enganchó con el cacerolazo en demanda de reducción de los salarios de los políticos, a lo cual se refiere Alberto en el fragmento que acabamos de escuchar. Y Alberto opone, digamos, el proyecto de Máximo, que le parece razonable, con la propuesta de reducción de los salarios de los funcionarios, que en primer lugar los salarios de los funcionarios no son muy altos. Nosotros tenemos en el cohete ayer una nota de un docente que se llama Santiago Campana, donde menciona la adhesión de la izquierda a esa propuesta de la derecha
donde la izquierda plantea que un diputado gane lo mismo que un maestro, y Campana plantea una cosa muy inteligente, dice, ¿por qué no plantean que un maestro gane igual que un diputado? Porque el problema no es que los diputados ganan mucho, el problema es que los maestros ganan poco. Sí. Que es un giro interesante. Ahora, yo no sé si ustedes han hablado del tema o cómo lo han vivido ustedes en sus respectivos barrios, pero en el mío, anoche, el cacerolazo antipolítico fue minúsculo. Se está desinflando, y fue básicamente hacia de Las Heras hacia Libertador, es decir, sí, la zona más acomodada. Mira, acá me dice el Tano que en su barrio, en Villa Urquiza, venía fuerte y ayer nada. Y yo, en mi barrio es medio raro, en mi barrio había un solo. Vos tenés un cacerol. Nosotros tenemos uno solo, que ayer no lo escuché. Así que 100% en mi caso, pero no. Sí. En mi barrio, yo te diría, si tuviera que medir en porcentajes, te diría que se redujo al 20% en duración, y se redujo al 10% en intensidad. ¿Y pensás, Horacio, porque en un momento... Lo cual me da la impresión de que esa es una batalla ganada por el presidente, ¿no? Sí, sí. ¿Y pensás que va a apretar el acelerador con esto de cobrarle un impuesto especial a los ricos? Bueno, yo no sé si el proyecto que se va a aprobar va a ser el que inicialmente planteó Máximo, porque digamos, aquí no es que haya un proyecto ya terminado, sino que hay un concepto, hay un criterio en el cual hay amplio consenso, y es que el dinero para enfrentar la emergencia hay que buscarlo allí donde está, no puedes buscarlo donde no está, porque además la desproporción entre lo que se podría obtener con esta medida de reducción de salarios políticos y un impuesto a las grandes fortunas es absoluta, es absoluta. Hay otro proyecto de otro diputado del Frente de Todos, que es Hugo Yasky, que plantea un impuesto excepcional del 1,5% a las 50 mayores fortunas del país, de acuerdo con la lista de la revista Forbes. Sí, recién justo hablamos con él y nos contaba de eso, y la guita es tremenda. O sea, podés conseguir $1.000 millones de la nada contra reducción de los salarios de diputados, que el cálculo debe ser mínimo, de ser 200 millones de pesos, más o menos. No, sí, no hay punto de comparación. Entonces, yo no sé si el proyecto es el del blanqueo. Hay otras ideas, por ejemplo, que están dando vuelta, por ejemplo, que el impuesto no sea al blanqueo del 17, sino a todos los depósitos declarados en el exterior desde el año 2001, ese tipo de... Digo, está en estudio, se va a tratar, pero digamos, la idea de Mario Negri, de Sergio Massa, ha quedado muy golpeada. Es decir, Massa el problema que tiene es que es un buen muchacho, pero muy apurado, está con el minuto a minuto del rating todo el tiempo. Entonces en algún momento va a chocar consigo mismo, entrando y saliendo a alta velocidad del mismo lugar. El tema, Horacio, sería, digamos, más allá de qué mecanismo se elija, reconocer que es inviable tratar de atravesar esta crisis y de sacar adelante el país teniendo prácticamente el equivalente a un PBI afuera, ¿no es cierto? Sí, un PBI o más. O más. No, por supuesto. Sí, el tema es que, digamos, la forma de conseguir que eso se vuelque a la producción y al consumo en el país es complejo, digamos. Si no se ha hecho antes es porque no es fácil de hacer, pero hay conciencia de que es imprescindible ir por ese lado, ¿no? Eso me parece que está claro. Ahora, Alberto también planteó
vale, yo le hice alguna pregunta sobre el tema de la disparada de precios de alimentos, sobre todo en los comercios de cercanía. Ujú. No sé si tienen por ahí el audio al respecto. Ya te digo, sí, el 5. Dale. La Argentina consume el 70% de lo que produce, por lo tanto, todo lo que sea reforzar el consumo es ayudar a la producción. Tendremos que, igual como veníamos muy retraídos con el consumo, todo lo que pongamos en mejorar el consumo, bienvenido sea. A mí la verdad, yo en esto alguna vez te lo conté. Y yo en esencia no soy dogmático de ninguna escuela. Y soy alguien que mira la economía con profunda racionalidad. Ahora es la hora del Estado. Ahora es la hora de la inversión pública. Ahora el motor es el Estado. Punto. Y ahora y para siempre tenemos que entender que hay tareas indelegables del Estado como la salud y la educación. Nosotros lo que tenemos detectado es que ni en las productoras de alimentos ni en los grandes supermercados tenemos aumentos de precios. Arcor, para ponerte un nombre, tiene los precios de diciembre. Ahora, los aumentos ocurren en los distribuidores a veces y fundamentalmente en los negocios de cercanía. Yo estoy preparando un DNU que calculo que estará listo el lunes para cambiar la ley de defensa de la competencia y para declarar autoridad de aplicación a los intendentes, para que los intendentes puedan aplicar la ley de defensa de la competencia en sus distritos. Y yo espero que ahora sí seamos inflexibles, porque el instrumento que necesitaba para poder actuar lo van a tener. Ahí está, Horacio. Sí, fue muy claro en ese sentido, ¿no? Primero el Estado, primero la inversión pública, son definiciones muy fuertes esas, ¿no? Sí. Y las dice con mucha claridad. Una cosa que me parece interesante en los 40 minutos que duró la entrevista es la firmeza y la claridad con la que pone el tema del presidente, al mismo tiempo con un tono muy calmo, porque no hay gestos ampulosos, no hay adjetivos, pero hay una serena convicción respecto de las cosas que se deben hacer, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me parece muy manifiesto en todo lo que planteó. Después, otro de los temas que planteó es la preocupación por la situación de Brasil. Sí. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y junto con China representan el 60% del comercio exterior. Lamentablemente, cuando yo lo entrevisté no me había enterado todavía de un dato que supe a la noche, y es que hay un estudio publicado en la revista Lancet, esa revista médica más importante del mundo, uh-huh, donde calcula que con las políticas del capitán Bolsonaro de no promover medidas de aislamiento, en Brasil puede tener por la pandemia 1.100.000 muertos. Es un número alucinante. Sí. Yo hablaba ayer con un amigo sobre el tema, y decía, pero pensemos nada más el problema logístico de manejar 1.100.000 cadáveres. Sí. Olvidémonos del impacto económico, del impacto afectivo, del impacto moral. Concentrémonos únicamente en el problema logístico de manejar esa cantidad de cuerpos, sí, en un corto lapso. Es una sensación absolutamente caótica. Uh-huh. Sí, tal cual. Que puede obligar a situaciones dantescas, ¿no? Ahora, Alberto manifestó su preocupación seria por Brasil, y ahí hubo una parte del diálogo que a mí me resultó muy interesante, vinculado con la que acabamos de escuchar, que dijo, porque yo le hice una pregunta, una referencia, digamos, a los componentes de la demanda agregada. Sí, la demanda agregada se compone del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Uh-huh. La inversión
está en coma inducido y las exportaciones están en baja vertical. Entonces, lo que queda para dinamizar la demanda agregada es el consumo. Claro. Y Alberto me dice además, me acota que el 70% de lo que la Argentina produce lo consume, lo cual refuerza enormemente la importancia del mercado interno en este momento y la idea que él expresó desde el primer momento, aún antes de la pandemia, de poner plata en el bolsillo de la gente. Uh-huh. Es decir, un keynesianismo reforzado por la situación para elevar el consumo y de esa manera acotar de alguna manera la crisis espantosa que se está viviendo. La unidad de inteligencia de la revista The Economist calcula que la Argentina este año va a tener un retroceso del Producto Interno Bruto del 6,7%, debido básicamente a la pandemia, porque la estimación anterior a la pandemia era un retroceso del 1,1%. Uh-huh. Bueno, esto tiene un impacto muy fuerte y bueno, el gobierno está tomando las medidas que le parecen oportunas para enfrentar esto, ¿no? Sí. De hecho, lo que sí comentamos, Horacio, que no estaba ayer, era que, por ejemplo, se pospusieron los pagos de deuda, legislación argentina, por cerca de 10.000 millones de dólares. Ya está hoy eso publicado en el boletín oficial. Es otra cosa a la que se refiere Alberto, la pérdida de prioridad que ese tema adquiere para el gobierno. No sé si tenés un corte sobre el tema. ¿Cuál, perdón? El tema de la baja de prioridad que tiene el tema de la deuda a raíz de la pandemia. No, ese no lo tenemos. No cortamos eso. Bueno, porque... así arrancaste, le preguntaste cómo cambiaron las prioridades y te dijo eso. Es el comienzo de la entrevista. Esa Sí. fue la primera pregunta. Y él me contesta que en algún sentido no hubo cambio de prioridades, porque él siempre dijo que la prioridad era los que peor la estaban pasando, los jubilados, el hambre, y que eso no ha cambiado. Pero yo le digo, bueno, pero el tema de la deuda, de alguna manera, los 2 primeros meses del gobierno giraron sobre el tema de la deuda. Sí. Y él me dice, sí, eso cambió, yo no sé ahora en qué grado de prioridad está la deuda, si está segunda, si está tercera, pero evidentemente ha perdido prioridad. Sí. Y esto, digamos, tiene que ver no solo con la Argentina, sino con la situación del mundo. Digo, la deuda argentina es muy grande para la Argentina, pero es minúscula para el mundo, comparado con lo que son las deudas corporativas de las grandes empresas y los default en cadena que se temen en todo el mundo de las grandes empresas y además de otros países. Digo, el default argentino ya viene en paralelo con el default del Líbano y se espera situaciones equivalentes en muchos otros lugares del mundo. Sí. Esto obliga a un replanteo del tema muy claro, que según me dice el presidente, el Fondo Monetario lo tiene muy claro eso. Uh-huh. Sí. De modo que son las cosas a las que hay que estar atento en las próximas semanas y en los próximos meses, cómo va a evolucionar ese tema, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Bueno, volvemos a recomendar a los que no lo hicieron, en el Cohete a la Luna está completa la entrevista, está en video además, así que lo pueden ver ahí al presidente, y también en la nota desarrollaron las 2 notas tuyas los distintos puntos. ¿Te quedó algo, Horacio, o hablamos el miércoles? Hablemos el miércoles. Dale. Bueno, un abrazo grande, cuídate. Adiós. Lo mismo para ustedes. Horacio Berbisky, con nosotros.